Su tiempo se ha acabado, señor Lambán, le guste o no le guste, y el tiempo del Pacto Radical de Izquierdas también se ha acabado en nuestra comunidad autónoma. Usted se negó a presentar los presupuestos, y cuando alguien se niega a presentar unos presupuestos, se niega a gobernar. Este mandato y la falta de presupuestos demuestra dos fracasos. Uno, el suyo como presidente, y otro, el fracaso del Pacto Radical de Izquierdas que le ocupó a la presidencia del Gobierno de la Comunidad. Porque el socialismo radical y el populismo comunista no se han entendido bien, no se han entendido bien. Solo se han entendido para una cosa, para amarrar los sillones. El resumen del Pacto Radical de Izquierdas es el de más impuestos, hemos sido los campeones de España, es el de más conflictos con la educación, con el ICA, con la sanidad. Recuerde que le han vuelto a convocar una huelga. Mire, señor Lambán, le puedo recordar la Ley de Renta Social Básica, le puedo recordar, si se acuerda, de la movilidad, de las carreteras, del alquiler, de las ayudas del alquiler, de los agricultores, de los ganaderos. Y, cómo no, le podría hablar de algo que le suena mucho, porque mucho ha sido lo que su Gobierno ha confiscado al ahorro del conjunto de los aragoneses. Mire, el esfuerzo de los aragoneses y el esfuerzo del Gobierno anterior implicó que usted haya tenido la posibilidad de disponer de 1.300 millones de euros más. Pero esto no se le ha notado. Más impuestos, más conflicto y muchos sectarismos, que es lo que llevan en su propio ADN. Se ha pasado 4 años mirando a Ferraz permanentemente, centrado en sus líos internos y no ejerciendo en su condición de presidente, que es lo que le correspondía. Pero lo que le acabo de decir es un balance breve, pero real, de lo que ha sido su legislatura. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Beamonte.